Ya. Me avisa. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de Justin TV. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, desde Guayaquil, Ecuador, Sudamérica, desde donde estamos haciendo esta transmisión para todos los países hasta donde llega esta señal. Con nosotros nuestro hermano Marcelo Espinosa. Para el día de hoy no contamos con la compañía, lamentablemente, de nuestros hermanos en el extranjero, por cuanto hay un problema con la señal. Tal vez el hermano Alejandro estará con nosotros, pues él posiblemente ya se estará conectando, pero desde España los hermanos tienen problemas con la tecnología. Con nosotros también está aquí Marcelo Espinosa, con quien vamos a estar analizando el día de hoy este capítulo número 10 en su tercera parte de la carta de los Hebreos. Adelante, Marcelo. Sí, Shabbat Shalom a los hermanos. Un saludo para los hermanos de España que probablemente nos están viendo por el canal de Ustream. Un saludo también a todos los hermanos en Centroamérica. Y vamos adelante, Marcelo, con este tema que quedó el capítulo 10 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Sabemos que viene hablando del sacerdocio, del reemplazo de un mejor sacerdocio, como es el sacerdocio de Yeshua por la orden de Melquisedec. Sabemos que está anticipando la caída del templo. Vamos a corroborar también cómo todos los beneficiarios de la carta, todos guardaban la Torah con fe en Yeshua. No había ningún cristiano entre ellos. Es más, la palabra cristiano hasta 100 años, 130 años después de que es escrita esta carta, no existía. Entonces nosotros lo que podemos ver hoy es las cartas que han sido cambiadas, sus destinatarios. Las cartas han sido han asumido muchas personas las cartas. No es esto. Ya. Entonces vamos a continuar con el estudio de la carta a los Hebreos. Bien, vamos a dar inicio entonces. Vamos a estar iniciando el tema del día de hoy. Ya está también con nosotros nuestro hermano Alejandro Espina, ya está con nosotros. Doy paso también para que el hermano pues lo salude y enseguida continuamos ya con el estudio. Adelante, Alejandro, desde Miami. Bien, parece que hay algún retorno desde de allá de la señal de Alejandro. Bien, decíamos que en el capítulo número 10, hasta la semana pasada, el versículo 10, que con el sacrificio de Yeshua, que era una ofrenda, la ofrenda que él presentó por expiación de pecado, hecha una vez y para siempre, con eso era suficiente para que los sacerdotes ya no estén presentando año a año la ofrenda por la expiación o por el pecado. De esto es que, como dice Marcelo, les acaba de hacer una remembranza de todo esto, que esa era la forma de cómo Yahweh reemplazaba el día de expiación sacerdotal levítica año a año por un solo sacrificio de Yeshua, del cual hoy lo vamos a analizar, porque en esta tercera parte yo traigo dos puntualizaciones de las que quiero que analicemos juntamente con la escritura, que una de ellas es precisamente el tema del reinado de Yeshua, porque vamos a notar que Shaul, el autor de la carta, toma el Salmo 110 para hacer referencia que Yeshua debía de esperar hasta que Yahweh ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, es decir, quitar dominio a la bestia para que Yeshua tome el reino. Y eso lo vamos a analizar porque hay vertientes que dicen que Yeshua ya está reinando, que el reino ya está en vigencia y por lo tanto ya vive en un reino
por eso en las iglesias se dice que la iglesia es el reino de los cielos, que cuando entra una persona en la iglesia ya está entrando al reino, pero el reino no está establecido, lo vamos a puntualizar el día de hoy, que es uno de los puntos de lo que dice. Lo que pasa es que ahí hay un término que hay que aclarar a los hermanos, que dice casa de Dios, puerta del cielo, pero eso está hablando del templo del lugar escogido por el Eterno, donde él puso su presencia gloriosa y con manifestaciones visibles, una nube de fuego, una nube de humo, maravillas, fuego en el segundo templo en Pentecostés. En el primer templo, en la inauguración, se llenó de la gloria del Eterno que nadie podía soportar. Ese es el lugar, el monte Moria, esa es casa de Elohim, puerta del cielo. Ahí es donde ese es el sueño de Jacob, de la escalera que sube y baja del cielo, de esa conexión directa. Es un término que se llama el Malhut HaShamayim. Malhut HaShamayim quiere decir el reino de los cielos, o sea, con el respaldo de los cielos en la tierra. Entonces el cristianismo cogió, casa de Dios, puerta del cielo, venga a mi iglesia que aquí es la casa de Dios, puerta del cielo, y bienvenidos al reino de los cielos. Se acabó, destruyó a Israel, mató a Yeshua, puso a Jesús, acabó con el pueblo de Israel y ahora son los incircuncisos paganos los beneficiarios de la promesa. Eso es una torcedura que está bajo maldición. ¿Y por qué la gente puede decir, pero no me pasa nada? Porque en el fin de los tiempos van a ser exterminados con todas las plagas de Egipto, porque el Eterno no miente. Porque dice, maldito todo aquel que no guarda las palabras escritas, y esto va para el judaísmo, escritas en el libro de la Torá, no en el libro del Talmud, ni en los libros apócrifos de los apóstoles del siglo XXI millonarios. O sea, en eso sí somos puntuales y celosos. Como el Eterno, no sé, nos pone este extraño sentimiento a veces y les participamos. Por eso nuestro mensaje a veces es un poco fuerte, porque tiene que ser verdadero. Bien, entonces vamos a continuar ya con esta introducción que hizo Marcelo, que está acertada en lo que vamos a ver el día de hoy. Leamos en el versículo 11, que corresponde para esta semana del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Dice, todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está enseñando Pablo que ya ese ritual año a año ya no surte efecto, porque durante siglos no cumplió con una función. ¿Cuál era? Que la persona tenga conciencia de ya no pecar, sino que como año a año había la oportunidad de ser expiado en los pecados, pues entonces la persona ¿qué hace? No guarda una buena conciencia a tratar de no transgredir los mandamientos. Versículo número 12. Pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim, esperando, escuchen bien lo que dice Shaul, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto no se lo inventa Shaul, lo está tomando de una cita en la Torá, porque recordemos que Torá es todo la escritura, de Salmo 110 en el versículo número 1, cuando dice, siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies. Ya, eso también tiene que ver con la profecía donde Yeshua, la simiente de la mujer, pisará la cabeza de la serpiente. Ese es el estrado de los pies, y ella solo alcanzará a cogerte el talón, a toparte el talón, pero tú le herirás en la cabeza. O sea, no deja de haber un conflicto que sí haga una leve magulladura en los tiempos finales al pueblo del Eterno, sino que, pero ya está determinado que los hijos de Yahweh, de la mano de Yeshua, vencerán, pisarán la cabeza de la serpiente. Por eso en Apocalipsis 20 Satán es derrotado, es encerrado 1000 años por un espacio de tiempo, y al final es derrotado y lanzado al agua de fuego. Entonces, para concluir la parte sacerdotal en la presentación que hace Shaul, que Yeshua es el sumo sacerdote, pero por la orden de Melech Tzaddik, de Melquisedec,
para expiar los pecados ya con su sacrificio. Debemos entender algo. ¿Cómo es que Yeshua levanta en nosotros? O cómo era que les quería explicar Shaul. ¿Cómo Yeshua va a levantar en el pueblo hebreo una conciencia a no pecar que le estaba faltando al sacerdocio levítico, darle al pueblo? Es porque recordemos que Yeshua se ofrece en su muerte, luego de los 3 días resucita, y él viene a dar testimonio que siendo una persona cumplidora, eso es lo que va a ocurrir, la resurrección. El que cumple con la Torá en la línea en la que enseñó Yeshua, que es la línea de Melquisedec, la línea que ministró Abraham, que ministró Enoc, que ministró Matusalén, que ministró Noé, esa línea de perfección en cuanto a la obediencia de lo mandado por Yahweh, porque todos estos hombres que les he citado fueron obedientes al mandato de Yahweh. Entonces van a ver ellos la oportunidad de alcanzar ser visto justo delante del Eterno. Entonces, cuando Yeshua dio testimonio a sus discípulos, y sus discípulos nos han venido dando testimonio durante todos estos siglos, porque ellos vieron y atestiguan lo que vieron a través de la escritura, de sus escritos, entonces despierta en nosotros precisamente ese espíritu o esa conciencia a no pecar, hermano. ¿No es que nosotros hemos visto a través de la escritura y el pueblo hebreo de la época que se está escribiendo esta carta, muchos vieron lo que ocurrió o escucharon en pocos años que recién había pasado lo que ocurrió, que una persona se dio en sacrificio, un enviado, un Mashiach se dio en sacrificio, y que luego por su obediencia, por su fiel cumplimiento a la Torá, a los preceptos verdaderos del Eterno, resucitó de entre los muertos con el poder del Eterno y lo mostró. Entonces eso da, hermanos, una convicción y una conciencia a que es necesario ir en ese camino para poder alcanzar la resurrección e ir al reino. Entonces esa es la conciencia que hoy nosotros tenemos, que ciertamente por medio del Espíritu, por medio del Ruach, nos ha sido puesto. Pero sobre todo, ya dejando el tema del sacerdocio, yo quiero entrar a una puntualización, que hay dos. Primero quiero hacer la primera, y es respecto del reino, hermano. Es importante porque está profetizado, tanto por Daniel como por Ezequiel. Daniel ve en su visión que antes de que reciba el reino Yeshua, le es quitada la potestad a la bestia. Luego de quitada la potestad a la bestia, dice que es llamado uno semejante a hombre, al que se le da el dominio, la potestad y los reinos. ¿Para qué? Para que sea un solo reino universal, el cual lo ejerza Yeshua. Claro, cuando estuvieron en el Sinaí, el día del Sinaí, que exactamente es a 50 días de haber salido de Egipto, ese día se estaba fundando el reino de los cielos. Ese es el Malchut Hashamaim, donde ese es el reino formado de las 12 tribus. Pero resulta que hubo que hacer un cambio de sacerdocio, y luego las 10 tribus salieron al exilio. Se destruyó el reino de los cielos, porque el plan del Eterno era hacer de ese el reino la luz a las naciones, y lo sigue siendo. Pero cuando Yeshua venga a restablecer las 12 tribus de la mano en la figura de rey, como el rey David, Yeshua ben David, cuando venga él a restablecerlo, ese es el reino, otra vez, el Malchut Hashamaim, el reino que proviene bajo la ordenanza directa de Yahweh, que no puede ser de otra manera si Yeshua está en Jerusalén. Yeshua está en Jerusalén, gobernador del mundo. Correcto. El rey del mundo en ese tiempo. Correcto. Vamos a documentar todo lo que Marcelo les acaba de decir. Bien, primero vayamos a Daniel. Es importante, hermano. Muchos de los hermanos tal vez te dirán, pero es que yo ya conozco esta cita. Sí, muchos de ustedes son lectores, son estudiosos de la Escritura, pero es necesario ir al contexto de la Escritura. ¿Para qué? Para tener
muy buenos argumentos. Porque esto es importante señalarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es parte de la apostasía. Decir que la iglesia es el reino de Dios, eso es una blasfemia, porque no es así, no es correcto. Entonces, eso hay que... Puede ser, pero de otro Dios. Claro, pero no de Como Yahweh. los griegos tenían su Dios. Pero no el reino de Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, porque eso es incorrecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a documentar esto que estamos diciendo respecto del reino. Primero que el reino... Adelante, Alejandro. Y no solo eso, ¿no? También, bueno, estoy disculpa porque es que el internet está como malo, pero bueno, espero que me estén escuchando ahí. También dicen que el reino no va a ser aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, ¿cómo va a ser en el cielo? No entiendo. Correcto. Mire esa torcedura de que el reino va a ser en el cielo. Si Yeshua va a ser el rey del pueblo, ¿cómo va a reinar en el cielo si se supone que en el cielo está reinando Yahweh? Entonces no pueden haber dos reyes en el mismo lugar. Eso es imposible. O sea, viéndolo desde la y el reino es de ser luz a las naciones. De ser luz a las naciones. Entonces vamos en el cielo no hay naciones. Correcto. Bien, correcto. Vamos a entonces a documentarlo. Vamos a documentarlo porque no sirve que lo digamos nosotros, sino que lo diga la Escritura. Daniel 7:11. Vamos al libro de Daniel, capítulo número 7, versículo número 11 dice: entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas de fuego. También a las otras bestias le quitaron su dominio, pero se les prolongó la vida hasta un tiempo definido. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre, llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio que nunca perecerá, dice la Escritura en el libro de Daniel. Dice, todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán, su dominio es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido. Entonces, veamos los eventos en su forma, digamos, cronológica, y vemos que la bestia es quitada y que las otras bestias que recibieron el poder y el dominio de esta gran bestia, le fue quitado su dominio y entonces Yeshua recibió la potestad. Ya, y aquí también podemos ver algo. Que si es un reino para la eternidad, y no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque comienza en la tierra donde es luz de las naciones, pero para cuando ya llega el final, cuando la bestia, cuando ya el cielo y la tierra van a pasar, entonces también viene la Nueva Jerusalén, donde tiene 12 puertas. O sea, el reino es de 12 tribus, por eso cada apóstol va a juzgar una tribu. Las 12 puertas es cuando ellos ya están a punto de ir a la eternidad, y por eso es inconcebible a la mente normal, natural, inclusive del siglo XXI, ver una Nueva Jerusalén que es un cubo perfecto de 2000 kilómetros de lado. Eso se vería desde la luna claramente. Sería como poner a esta mesa redonda el vaso, más o menos. Esa sería la proporción de la tierra con la Nueva Jerusalén. Es visible, pero es un cubo perfecto. Entonces, nosotros vemos que sí es un reino que va a la eternidad, pero no va a la eternidad. La Nueva Jerusalén no desciende compuesta para cristianos incircuncisos, porque los perros, que es un término del hebraísmo, no entrarán en esas puertas según Apocalipsis 22:14. Se quedarán fuera. Los perros son llamados los aquellos gentiles, goín. Pero es que el término goín o el término gentil no es como lo plantea el cristianismo, que el gentil es el bueno, que no es judío pero que va a la iglesia. No, el gentil es un ser que desconoce, un ser abominable ante Yahweh, que desconoce todo. Por eso Pablo les dice, antes ustedes eran gentiles, pero ya no lo son. No, claro, por eso es lo que Pablo en Gálatas les dice que son perros los que se han infiltrado. Eran gentiles que se hicieron al judaísmo, que querían dañar a los hermanos de Galacia.
Por eso les dice perros, ¿no? Sí. Lobo rapaz. Lobos rapaces, perros. A ver, entonces bien, si estamos documentando... También dice, perdón que te interrumpa, Yeshua dice que la comida no es para los perrillos. Correcto, le dice en Mateo 15, 23... Y la samaritana sabía de lo que le estaba hablando. Esto fue a la mujer sirofenicia, Sí. que le dice que aún los perrillos, cuando dice, es que no me es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. Y ella le dice, recordemos que ella le dice, pero es que aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Ella sabía lo que estaba hablando, no se sintió ofendida, era un hebraísmo que obviamente es despectivo. ¿Por qué? Porque la casa de Shammai, del tiempo de Yeshua, los trataba así. Por eso Pedro dice, era inconcebible que un varón judío entrara a la casa de un gentil, de un perro. De un perro, correcto, porque era un hebraísmo de forma de llamar a un gentil. Y que el rabinato les llevó al extremo. Correcto, es porque ese término era para un gentil que no tenía nada que ver con la Torah, y para ellos eso era algo abominable. Bien, para seguir documentando el tema del reino es importante saber y determinarlo, el reino. Yeshua ciertamente está ungido para ser rey, sí, eso es un hecho. Pero ocurre el mismo fenómeno que ocurrió con David. Pero fue coronado rey de los judíos, acuérdate. Rey de los judíos, claro. Pero falta rey de las 10 tribus. Pero él tiene que ser el rey de las 12. De toda Israel, de todo Jacob. Como lo dice acá en el libro de Ezequiel. Veamos, Ezequiel 37, capítulo 24, dice. Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Si la iglesia dice que Jesús es su rey, ¿por qué no andan a la luz de la Torá? ¿Por qué no guardan los mandamientos del Eterno? ¿Por qué no guardan los decretos, los estatutos del Eterno? ¿Por qué? Porque ellos no tienen al rey que fue enviado para el pueblo de Israel. En este momento, analizando las cosas, vemos una razón suficiente como para decir que no hay reino. No puede ser el rey, porque el rey, el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, es sobre las 12 tribus. Cuando viene Yeshua la primera vez, o sea, solo razonemos. Y hoy es cuando les digo a los hermanos, olvídense de la religión, razonemos, olvidándonos de los púlpitos, donde nos tuerce todo. Si él viene y solo está presente en la casa de Judá, obviamente cuando le ponen la corona de espinas de zarza, cumpliendo la promesa hecha a Isaac, y él es el hombre de la zarza, el ser de la zarza, el ángel de la zarza, como también en una zarza se le presentó a Moisés a darle la Torah, y Yeshua, cuando le ponen esa corona de espinas, de zarza, él estaba siendo coronado rey de la casa existente, que era rey de los judíos. Por eso le ponen Yeshua Hanatra Melego Beye Judí, algo así. Melech Beye Judí, ya, bueno, si me equivoco me disculpan, pero algún momento ya ponemos eso en Facebook exactamente, pero quiere decir en hebreo Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Y eso sí fue cierto, pero él, para que el reino de los cielos comience, tiene que ser rey de las 12 tribus de Israel, como lo fue David, como fue en el Sinaí, donde se organiza el reino de los cielos con 12 tribus, donde se establece. Y por eso es que Jacob tiene el sueño, o sea, de Jacob venía ese sueño de la escalera donde el cielo estaba en contacto, ángeles subían y bajaban por una escalera. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿usted cree que Yeshua en Jerusalén no van a haber maravillas y no van a haber órdenes que hagan que este mundo sea perfecto? Porque Él mismo está en contacto con el Eterno y gobernando realmente el mundo, y por eso es que las naciones en la tierra, porque en el cielo no hay naciones, andarán a la luz de la Torah. Eso sería. Bien, entonces repitamos. Ezequiel 37, 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y habrá un solo pastor
para todos ellos. Andarán según mis decretos, que no anda la iglesia. Guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica, que no anda la iglesia. Verso 25. Habitarán en la tierra cuando dice mi siervo David, que habla del retoño de David, que Yeshua le dice a Juan en Apocalipsis, yo soy la raíz de Isaí. La raíz de Isaí es, recordemos que es Yeshua. La raíz de Isaí es David, y David es representado en Yeshua. Entonces dice, el ángel lo que le dice a Miriam, que él, su hijo Immanuel, regirá a las 12 tribus de Israel. No dice a cristianos, ahí está cumpliéndose las palabras de Ezequiel. Correcto, dice entonces, verso 25 de Ezequiel 37, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Habitarán en la tierra, en el reinado de Yeshua, ya el pueblo de Israel estará habitando a la tierra que Yahweh le dio a su siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, Isaac y Abraham, ¿verdad? Apocalipsis 5:10 dice, y reinaremos con él 1000 años en la tierra, no dice en el cielo, clarito. Correcto. Entonces, si usted quiere creerle a un profeta o un pastor, créale todo cuento de hadas, pero eso dice la Biblia, así le parezca a usted inverosímil, eso dice la Biblia, y toda la Biblia va en relación a un reino en la tierra. Entonces, el rey David, que es Yeshua, vendrá a reinar a la tierra que Yahweh le dio a Jacob, donde habitaron sus padres. ¿Quiénes eran los padres? Era Isaac y era Abraham. En ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Cuando dice para siempre, hermanos, nadie me puede venir a decir, como hay algunos por ahí que dicen que estas cosas de Ezequiel ya se cumplieron. Hay todo un estudio supuestamente del libro de Ezequiel donde dice que ya todas esas cosas se cumplieron. Pero ¿cómo se van a haber cumplido? Y acá dice que van a vivir para siempre, y el pueblo de Israel no ha vivido para siempre en esa tierra porque tuvo mucho tiempo que no vivió. Y ahora vive una parte de descendientes del pueblo de Israel, pero no todas las tribus, que sí deben vivir, porque acá habla de todas las tribus. Versículo 26. Inclusive está anunciado que va a haber una porción de la tierra en lo que será Israel, que no es el mapa actual, sino un mapa que se le grafica a Abraham, desde el Éufrates hasta el Nilo. Hay una porción que se le va a destinar a los gentiles. A los gentiles, que también habla en Ezequiel. Pero gentiles que se hayan circuncidado, como dice guarden la Torá. Guarden la Torá, tengan circuncisión del corazón, y también la otra circuncisión, porque los pactos no se anulan, y está anunciado. Versículo 26 de Ezequiel 37. Haré con ellos un pacto de paz. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto de shalom. Será un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y los pondré en mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27, aquí es lo importante, de que yo sí creo que va a haber el reino, el tabernáculo, el templo en el reino milenial. Dice, mi tabernáculo estará junto a ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Verso 28, y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo Yahweh santifico a Israel. ¿Por qué, hermanos? Esto es algo importantísimo. Cuando el mundo sepa y vea que Yahweh volvió a levantar el templo, que es la importancia, que es el emblema, porque el templo era emblemático para el pueblo de Israel, por eso todo rey que invadía Medio Oriente, si no tomaba el templo de Jerusalén, no había conseguido nada, no había conquistado nada. ¿Por qué? Porque era el emblema del poder del Dios eterno. Por eso. Esa es la base de las famosas guerras cruzadas, que duraron como 4 siglos. Donde asomaron los caballeros templarios y toda la línea contraria, y el catolicismo se apoderó de toda la riqueza histórica, cultural, trató de destruir todo la raíz hebrea, y la gran ramera estaba haciendo lo que fue predestinado para ellos hacer, que es destruir al pueblo original del Eterno, las 12 tribus de Israel. Entonces, mire, es fácil, Marcelo, y a los hermanos, es fácil que cualquier persona tome la escritura y desvirtúe esto con pensamientos filosóficos y hacer de esto
una ficción y decir, ah, ya, pero es que el santuario es el corazón. Entonces, bueno, por ahí está hablando del corazón. O decir, lo que pasa es que cuando habla de que el pueblo vivirá para siempre, pero es el pueblo del Israel espiritual, como algunas personas me han dicho, es el Israel espiritual, nosotros somos ya el Israel espiritual. Entonces, parte de esto es lo que dice Daniel mismo unos versos después. En Daniel, creo, si no me equivoco, es Daniel 11, donde dice que anulará las fiestas y anulará la ley, un príncipe. Pero como en el Eterno, como vemos acciones repetidas, cíclicas, vemos que eso lo hizo Constantino y escondió las fiestas. Y por eso es que se crean falsos reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque te tienen en la expectativa de que eso suceda a cualquier momento. Pero cuando tú guardas las fiestas de Levítico 23, sabes que Yeshua viene a las 4 de la mañana de Jerusalén, del día primero del séptimo mes de Hebreo, con el primer rayo de la luna tierna del año 6007. Correcto, ese es el momento. Entonces fíjate tú, Marcelo, dice aquí en el versículo 28 de Ezequiel 37, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. Yo, Yahweh, santifico a Israel. 1000 veces seguramente podrán haber leído este versículo, pero no tienen ningún entendimiento. Yo, Yahweh, soy el que santifico a Israel. ¿Cómo puede Yahweh santificar un pueblo? ¿Cómo puede Yahweh santificar a alguien? La única forma, y no existe otra, es dándole la Torá, pues. No existe otra. ¿Sabe por qué? Porque la Torá es la voluntad del Eterno, y para él un ser santo o una nación santa, como dijo en Éxodo capítulo 19, ustedes van a ser una nación santa para mí si guardan mis pactos, si guardan mis mandamientos. Entonces, para Yahweh, alguien santo o una nación santa, un ser santo, ¿quién es? Es el que guarda su Torá. Entonces, cuando dice yo, Yahweh, que santifico a Israel, es porque Yahweh le dio. ¿Sabe cómo se utiliza la palabra cuando dice en el pacto de Jeremías 31? La palabra Natán. Porque yo, Yahweh, Natán, la Torá a Israel. Porque él lo santifica, dándole la Torá. Natán significa dar, otorgar. Entonces, ese era el nombre, por cierto, del profeta que estuvo con David. Entonces, en ese sentido, hermanos, yo, Yahweh, el que santifico a Israel. Israel, de las 12 naciones, por cierto, que estarán de las 12 tribus, que formarán la gran nación de Yahweh, que formará el reino, el Malhut de Yahweh, que es de los cielos. ¿Por qué es de los cielos el reino? Como decía Marcelo, es porque se ordenó desde los cielos escoger a una nación que no era la mejor de todas las naciones, pero que Yahweh le escogió por promesa a sus padres. ¿Para qué? Para santificarlos y para que sea un reino de jueces y de sacerdotes. Cuando dice jueces está hablando de gobernantes. Un juez es un gobernante que ejecuta la ley, que imparte justicia, que toma decisiones. Entonces vemos que ya el mundo para ese tiempo no se va a regir por democracia. Así le parezca a uno contradictorio, pero desde el punto de vista del Eterno, un reino es un reino. Ahí no hay democracia. Pero hay leyes justas que no necesita usted democracia. ¿Por qué? Porque Yahweh es equitativo y le da a quien más se esfuerza. Muchas veces en los conceptos... Adelante. Qué bueno lo que Marcelo está diciendo, porque es importante, o sea, lo de la democracia, que no puede haber democracia porque es que vamos a tener un solo rey, un solo gobernante que va a ser Yeshua, el que va a gobernar a todas las naciones conforme lo dice la misma escritura, ¿no? Y en cada nación pues habrán gobernantes puestos por él, pero para regir la Torah, para que todas las cosas se hagan conforme a la justicia de Yahweh. Y claro que todo va a seguir existiendo, van a seguir existiendo los carros, las casas, la gente, los humanos, bueno, todo. O sea, mucha gente piensa que se va a acabar esto y que se van a ir al cielo o se van a ir no sé para dónde, y eso es falso. Eso de la Israel espiritual, eso es una falsedad que hay que quitar de nuestros corazones, porque eso está dañando muchos corazones, corazones mesiánicos, se están contaminando con estas falsas doctrinas. Adelante, Marci. Es que, hermanos, las doctrinas políticas no son más que tesis y antitesis. La famosa democracia con el socialismo, el comunismo, simplemente son tesis y antitesis.
realmente, fíjense ustedes que hoy acá en esta nación, como quieren derribar a este gobierno... Tesis, antítesis, síntesis, es una teoría de un pensamiento filosófico donde, bueno, ya me acuerdo el origen, pero es filosófico. Eso hay que entender, lo que es la filosofía. La filosofía es Grecia, es helenismo. La filosofía está basada en el pensamiento del hombre razonando de las cosas tratando de comprender lo incomprensible. Nosotros venimos de regreso, nosotros dejamos que el Eterno nos dé el entendimiento de las cosas. Filosofía significa filos, amor, sofos, Sofía, la diosa de la sabiduría. Eso es, nosotros no podemos filosofar lo del Eterno como hace la cristiandad, porque es un sincretismo. Nosotros solo tenemos que acatar la sabiduría, ¿cuál es la palabra de sabiduría? La Jofma. Jofma es diferente. Cuando usted ve en Proverbios que dice, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Yahweh. Usted no está hablando de la diosa Sofía. Eso fue escrito que el principio de la Jofma no es esa sabiduría que daba el estudio. La sabiduría es la inspiración del Ruach para darle conocimiento del Eterno. Jofma no es lo mismo que saber ciencias. Jofma es lo que sabía Pedro, que siendo un pescador tenía conocimiento de las profundidades del reino, del Malchut Hashamaim, de la restauración. Jofma era lo que recibía Pedro cuando tenía experiencias que le enrumbaban. Lo que nosotros hemos recibido para salir a este camino es Jofma. No salimos porque somos inteligentes, no salimos porque nosotros nos propusimos un día analizar, filosofar en la escritura, no. Algo extraño como se levantó nuestro hermano Hananyá, que es Alejandro, como se levantaron los hermanos, los jóvenes. Aquí hubo gente que están aquí delante de nosotros que todavía no salían del cristianismo cuando algunos ya salimos. ¿Por qué? Y nosotros respetamos hasta que el Eterno les dio su propia manifestación. Ahí está Marianita alzando las manos, que teníamos que cuidarnos porque iba a contarle al pastor lo que nosotros hacíamos en las reuniones. Mientras nosotros ya nos estábamos reuniendo, yo todavía estaba con la oración, con las canciones de la María Luisa. Claro. Bueno, entonces, fíjense ustedes que como para relacionar un poco, hermanos, los temas filosóficos que el mundo los ha transformado en doctrinas políticas y otros en doctrinas religiosas. Acá, por ejemplo, en esta nación, acá en Ecuador, existe un gobierno que ya lleva 2 periodos, el cual sus opositores lo quieren derribar con un pensamiento filosófico, que la democracia es alternabilidad, ¿verdad? O sea, alternar las personas que lleven el gobierno. Pero resulta que eso dice la filosofía, pero la Jodma de Yahweh, la sabiduría de Yahweh no dice eso, porque Yahweh en su pensamiento es poner a un rey para que reine por siempre. Entonces, ¿qué dirá los filósofos políticos? Que Yahweh entonces ¿qué es? Es tirano, pues. No es que quiere poner a un solo rey para siempre. Pero mucha gente dirá, Marcelo, que ¿por qué se enojó cuando nombraron a Shaul como primer rey? Porque se enojó porque pidieron rey, porque estaban pidiendo un rey terrenal filosófico. No querían esperar la promesa. Es que recordemos eso está escrito en el libro de Samuel. Cuando el pueblo le pide a Samuel que le dé un rey, ¿qué le dice el pueblo a Samuel? Eso es importante, hermanos, que sepamos. Le dice, danos un rey como lo tienen las naciones, y ese no es el pensamiento de Yahweh. Las naciones sí tenían reyes con pensamiento filosófico, pero Yahweh quería un rey con Jodma, como fue David, con sabiduría del Eterno, un rey destinado para el pueblo de Israel como Yeshua, ungido rey pero con Jodma, con el conocimiento del Eterno, porque los reyes que vinieron, ¿qué hicieron? Muchos, no todos, porque hubieron grandes reyes que enseñaron a su pueblo a guardar la Torah y tener el corazón dispuesto para el Eterno y servirle al Eterno. Pero la mayoría de los reyes, ¿qué hicieron? Apartaron el corazón del pueblo de su creador, como hacen hoy en día, hermanos, todos los reyes. Díganme ustedes cuáles son las políticas que aplican los reyes en el mundo.
¿Qué aplican? Amar al homosexual y aceptarlo, y si usted no lo acepta, usted va a ir a la cárcel. Cuando la Escritura dice no al homosexualismo, entonces ¿qué hace los gobernantes de este mundo? Llevarle la contraria al Eterno, que era lo mismo que hacían los reyes de Israel, que vivieron equivocados, que se dejaron conquistar el corazón por Satán. Entonces, no es que Yahweh no quiere y no ha pensado en su pensamiento eterno poner un rey que reine eternamente, un solo gobernante sobre su pueblo, que eso sería lo correcto. Aquí topemos un tema, vamos a ser un poquito amplios en esto, vamos a diversificar para que tenga coherencia lo que enseñamos ya. Mucha gente va a decir, entonces, ¿por qué le creó así a un ser homosexual? Porque eso puede pensar un homosexual. Puede decir, bueno, entonces, ¿qué? Dios es injusto. O Yahweh, no va a decir Yahweh si es que es homosexual, porque si es que ya pronuncia el nombre del Eterno, estoy seguro de que él ha comprendido lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo dice que él prefiere mantenerse como en un celibato para poder servir al Eterno, todos nacemos con ciertas cargas también, a veces, y debilidades. Puede ser que una persona nazca con esa debilidad que realmente es durísima y es algo bíblico, pero bueno, que sea un homosexual. Pero ¿cuál sería su pecado? Su pecado sería consumar el hecho. O sea, para él hay salvación si es que restringe sus impulsos, sus deseos por amor al Eterno. Es como nosotros como seres heterosexuales, como podemos inclusive sentirnos en un momento dado, hablando realmente, que una persona, en el caso de un hombre, una mujer bonita, esté ahí y uno pueda mirar, y realmente si es que uno tiene en su mente consumar un hecho y luego lleva a la consumación, sería el mismo pecado que lo homosexual. Correcto, así es. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Refrenar todos esos impulsos carnales que nos pueden poner desagradables delante del Eterno. O sea, mejor hay que evitar ese conflicto. No quiero yo definir absolutamente ni entrar en profundidades, pero yo quería mostrar la equitatividad del Eterno. Miremos algo. Tanto la adúltera como el homosexual son pecados de apedreamiento, de lapidación. ¿No es verdad? Correcto. Ya. Los dos son un pecado. Por eso es que probablemente la adúltera, cuando Yeshua iba a ejercer una justicia, o él les está haciendo caer en cuenta a las personas que querían lapidar a la adúltera, les dice, bueno, está bien, hay que cumplir la Torah, pero que comience tirándole la primera piedra a alguien que no haya cometido una transgresión. Entonces ahí vemos, o sea, que él no anula la ley, claro, no anula la Torah. Es que no estaría bien y no sería justicia si un injusto quiere juzgar a alguien por injusticia, pues. Ahora sí hay que tomar en cuenta también otra cosa, que la venida de Yeshua será como en los días de Noé. Y los días de Noé, lo que más abundaba era la homosexualidad, por la transgresión de los ángeles caídos. No nos sorprendamos que hoy día nos quieren montar la homosexualidad como algo normal, como otro género. Eso sí es filosofía. El Eterno nos dejó parámetros claros de la definición de hombre, mujer, de pareja, inclusive de matrimonio, aunque la sociedad ha establecido sus propias reglas, pero el Eterno nos dejó claro esa relación, esa situación, qué es lo que le desagrada, lo que no le agrada, por decir, cuando Yeshua dice que el adulterio es mirar a la mujer del prójimo, ya debemos estar claros de lo que él está diciendo, lo que es el adulterio, o sea, consumar el hecho o llevar el hecho ya al deseo extremo que sea capaz de ejecutar como acción. Claro. Entonces, bien, eso en cuanto a los eventos de las transgresiones. Seguimos con el tema del reino. Entonces, acá con lo que hemos planteado, con lo que le hemos mostrado, la visión de Daniel de cuando Yeshua ejerce su reinado
cuando recibe ya la potestad, él está ungido, pero cuando recibe la potestad, igual, es que la figura es igual que David. A David lo ungieron mucho antes de que él se siente en el trono del reino de Israel. Y recuerden algo, que David primero fue rey de los judíos, porque es similar. David primero fue hecho rey de los judíos, luego fue proclamado por los líderes del resto de las tribus para que sea el rey de Israel. Pero él primero se sentó a reinar como rey de los judíos, que es exactamente una similitud con lo que pasó con Yeshua. Ahora bien, entonces cabe que hagamos una pregunta: ¿Yeshua está reinando desde que vino o desde que resucitó? La respuesta la tiene Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo número 6. Ahí vamos a sacar la conclusión para la respuesta. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 6, veamos la pregunta que le hacen los discípulos a Yeshua antes de que suba hasta el Shabaín, hasta los cielos. Hechos 1:6 dice: así que los que estaban reunidos le preguntaron: maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? Verso 7, él le respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, cuando él vino y cuando él resucitó, ¿ya reinaba? No, hermanos. ¿Por qué? Porque le acaban de preguntar, luego de su resurrección, antes de que ascienda a los cielos, que cuándo iba a restaurar el reino. O sea, el reino no estaba restaurado. Él no podía reinar por un simple hecho, hermano, que era la potestad o el tiempo o el momento de Satanás. Entonces, mientras la potestad la tenga Satanás, él no podía cerrar, y por eso en el Salmo se le profetiza y se le dice a Yeshua: tienes que esperar hasta que tus enemigos sean puestos como estrados de tus pies. Bien, en ese sentido, muchos podrán decir: bueno, pero aquí habla del reino de Israel, ¿y qué tiene que ver con el reino de los cielos? Nosotros predicamos y proclamamos el reino de los cielos, no el reino de Israel. Entonces veamos que Yeshua mismo nos contesta esa supuesta distorsión del reino. Mateo 4:13. En Mateo 4:13 dice: y dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí está hablando de territorio de 2 de las 10 tribus perdidas, Zabulón y Neftalí. Verso 14, estoy en Mateo 4. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles o de los goim. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz, y los que moraban en la región de sombra mortal. ¿Por qué dice que moraban en sombra de muerte? Porque habían dejado la Torá, y todo el que deja la Torá está muerto. Eso es el valle de los huesos secos de Ezequiel 37, hermanos. Cuando dice que luego que los huesos secos se restauren y tengan tendones y músculos y cobren vida y tengan espíritu, entonces, lo que acabamos de leer, entonces mi siervo David será rey de ellos. ¿De quién? De los que estaban muertos. Y por eso acá dice Isaías, que profetiza y lo nombra otra vez el que está escribiendo acá en el libro de Mateo, que cuando Yeshua fue para allá es el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel, porque estaban muertos, estaban viviendo en sombra de muerte, en un valle de los muertos. Podemos comprobar esto cuando en Gálatas Pedro ya había pasado la visión del gran lienzo, y ya se encuentran con Shaul, cuando Shaul le llama la atención a Pedro, porque en vista de que viene Bernabé, y deja de comer con los hermanos que se habían convertido, y le dice: pero esto no va a entender usted con la Reina Valera. La Reina Valera dice: tú siendo judío vives como gentil, ¿quieres obligar a ellos a vivir como judíos?
Entonces lo que dice realmente es, tú siendo judío vives como arameo, así dice la Biblia peshita, y quieres obligar a vivir como judíos. ¿Por qué? ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, muchas cosas, aparte de que la Biblia Reina Valera está equivocada en esas cosas y le pierde a uno. Nos está diciendo de que en esa zona, en Nazaret, en Galilea, donde habitaban los gentiles, donde está la profecía, es donde estaban las 10 tribus anteriormente, y ellos tenían una vida ya casi gentilizada. Correcto. Inclusive aquellos que eran judíos. Pero es que recordemos que el pueblo arameo, el pueblo de Asiria, pueblo caldeos, vinieron a estas tierras y trajeron su influencia a estas tierras. Entonces por eso le decían que ellos eran arameos. Recordemos que entre el arameo y el hebreo lo que cambia solamente es el dialecto. Por eso que recordemos que a Pedro, cuando estaba en el patio de Anás, uno de los curiosos le dijo: pero tú eres de los discípulos de él porque yo te reconozco por tu acento. ¿Por qué? Porque tenía acento del arameo, que era entendible entre los hebreos porque es casi que el mismo idioma, pero con diferente fonética lingüística. Tenía algo parecido entre el español y el portugués, que sí se nota una diferencia lingüística, pero que sí nos podemos entender. Y entre el hebreo y el arameo es mucho más fácil la comprensión que entre el español y el portugués. Es mucho más fácil. Como para mí el chino. Correcto. Entonces, bien, algo que se nos quedó y que debemos continuar, que es importante acá, que estamos leyendo Hechos 6, es cuando dice, estamos leyendo Mateo 4:13, cuando necesitamos unir al reino de Israel y al reino de los cielos. Veamos, continuemos Mateo 4:13, estamos en el versículo 16. Dice: el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. Está hablando del pueblo de Zabulón y de Neftalí, que son de las 10 tribus perdidas. Y a los que moraban en la región de sombra mortal, una luz los iluminó. ¿Quién los iluminó? Yeshua, porque es la luz. Él dijo: yo soy la luz. ¿Qué es la luz, hermanos? Si nosotros nos ponemos a pensar con la idea preconcebida del cristianismo, decimos: bueno, pues que la luz es Dios, pues la luz es Yeshua, ¿verdad? Pero resulta que la luz o la claridad es lo correcto o lo recto, y la tiniebla representa al mal o a lo equivocado. Entonces, si dice que el pueblo de Neftalí, Zabulón, vio la luz cuando llegó Yeshua, es porque vio la verdad. La luz es la representación de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la Torá. ¿Por qué? ¿La verdad de quién? Del único que no miente, del dueño de la verdad. La verdad de Yahweh es la Torá, es la luz. Lámpara a mis pies es tu Torá. Lámpara a mis pies es tu Torá, dice el Salmo. El Salmo 19 y 119 dice de esa manera. Entonces, en el versículo 17, estamos en Mateo 4. Desde entonces, Yeshua comenzó a proclamar y a decir: arrepiéntanse. Él dijo en arameo Teshuvah, y en hebreo se dice igual, Teshuvah, porque se ha acercado el reino de los cielos, o el Malhut Hashamayim. El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la promesa a Jacob. Esa es la promesa a Jacob. Entonces, Yeshua, ¿qué hizo? Vino a proclamar el reino que desde los cielos se venía anunciando. Ahora me dirán: bueno, ok, sí dice el reino de los cielos se ha acercado, pero es la iglesia, pues. Y yo le demuestro que no es la iglesia si vamos a Éxodo, capítulo 19, versículo 3. Éxodo capítulo 19, versículo 3, veamos a quién escogió para que sea un reino de sacerdocio y de gente santa, de la que habla Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Éxodo capítulo 19, versículo 3 dice: Moshe subió a Elohim, a Yahweh Elohim, subió al monte, y Yahweh lo llamó desde el monte y le dijo: así le dirás a la casa de Jacob, y le declararás a la casa de Israel: ustedes han visto lo que le hice a los egipcios, como yo los cargué a ustedes sobre las alas de águila y los traje a mí. Verso 5. Ahora pues,
si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza o mi pacto, ustedes serán un tesoro para mí entre los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino, aquí los está escogiendo para ser su reino, un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablará a los hijos de Israel. Entonces aquí está, cuando Yahweh escoge a Israel para que sea el reino de Yahweh. Y si es el reino de Yahweh, eso vino desde los cielos y por eso se lo denomina el reino de los cielos. Claro, y aquí hay que aclarar unos términos como para ir un poquito también conversando, conociendo y diversificando así estas cosas que parecen que a veces nos dejaban en la cristiandad con esos vacíos, ¿no? Dice el verso 3, y Moshe subió ante Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vemos que dos términos son sinónimos en el concepto bíblico, pero realmente cada uno tiene, vamos a ver que aquí hay un entendimiento puntual, porque cuando se refiere a Jacob, habla de las 12 tribus, como decir, antes de su conversión, en crudo. En crudo, sí. Y cuando habla de Israel, habla de las 12 tribus más los gentiles que salieron de Egipto guardando el pacto, a guardar el pacto. Entonces vemos ya convertidos, donde no solo serán las 12 tribus, sino también todos aquellos que quieran agarrar los pactos, tomar los pactos propuestos por el Eterno. Ya, y por si acaso alguien diga, ok, ya, fue escogido Israel, pero ya los desechó, pues. Ya los desechó, entonces ahora nosotros somos el Israel espiritual. Isaías 41:8. Ya le vamos a dar paso a Alejandro también porque Alejandro quiere intervenir. Isaías 41:8. Dice, pero tú Israel, mi siervo Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los extranjeros de la tierra y de sus regiones más remotas, a quien dije, tú eres mi siervo, yo te he escogido, no te he rechazado, no temas, que yo estoy contigo, no tengas miedo, que yo soy tu Elohim, yo te fortalezco y te ayudo, yo te sustento con mi diestra victoriosa, no te he rechazado. Y fíjense que esto lo dice Isaías una vez que el pueblo de las 10 tribus ya estaban cautivas, hermanos. Las 10 tribus en el tiempo de Isaías ya estaban en cautiverio. Entonces fíjense ustedes que estando cautivas dice, yo no te he rechazado. Y también 200 años más tarde vemos que Yahweh a través de Jeremías da una puntualidad a eso, de que él no ha escogido a nadie más que no sea Israel. Veamos, luego de que les anuncia el pacto renovado, en Jeremías 31 dice, así ha dicho Yahweh, el que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la noche, que parte el mar y braman las ondas, Yahweh de los ejércitos de su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Yahweh. Si los cielos de arriba alguien pudiera medirlos o alguien pudiera explorar los confines de la tierra, inclusive debajo del mar, yo también, si es que alguien pudiera hacer eso, yo desecho la descendencia de Israel. Como nadie lo puede hacer, nunca lo desecharé. Estoy parafraseando un poco el verso, no estoy aumentándole nada a la Torá. Claro, o sea, estás dando el entendimiento, estás dando el correcto entendimiento. Esto lo leímos creo que en el capítulo número 8 o el número 9. Era de gran importancia, pero nunca le prestábamos atención, inclusive nosotros que siempre utilizábamos Jeremías 31 para demostrar que la iglesia no es la del nuevo pacto, porque Yahweh no hace pacto con la iglesia. Yahweh su pacto, el nuevo pacto, la renovación del pacto lo hace con el pueblo de Israel, con las dos casas. Y nunca nos dábamos cuenta de lo que realmente dice ahí, que es importante. Si alguien puede escrutar el cielo, que no lo va a poder hacer nadie, la NASA con toda su tecnología no tiene ni idea de lo que ocurre en el cielo. La NASA con el telescopio Hubble solo llegó, como decir, del vaso a la computadora y falta el resto de todo Guayaquil. Claro, entonces
nadie podrá escrutar ni los confines de la tierra, ni el mar, ni nada. Entonces dice, si alguien puede hacer eso, entonces yo desecho al pueblo de Israel. Pero como eso no lo va a poder hacer nadie, si Yahweh lo dice porque no habrá capacidad en el hombre para hacerlo, entonces nunca ha desechado. Y en el verso 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado, les perdonó. Hasta luego, iglesias, esto es para Israel. Y todo el que quiere. Y mira, el entendimiento de lo que acaba de leer Marcelo lo tiene más adelante en esta misma carta, pero esta es la segunda parte, y para eso antes vamos a pasar a nuestro hermano Alejandro Espina, para ir a la segunda parte, y ya con eso vamos a terminar el programa, para que el hermano también quiere intervenir, seguramente puede tener alguna pregunta de los hermanos de Jayalía. Adelante, Alejandro. Todo el tiempo, desde el principio hasta el final, el Eterno siempre ha tenido presente solamente el pueblo de Israel. Nunca ha existido ninguna otra nación ni ningún otro pueblo en el cual Él haya puesto sus ojos y a quienes haya entregado sus estatutos, que es la Torá. O sea, la escritura es extremadamente clara. Y va a finalizar pues con ellos mismos, con nosotros, con las 12 tribus del pueblo de Israel, en el milenio en Jerusalén, donde va a reinar nuestro amado Yeshua, y todo va a ser terrenal, va a ser aquí en la tierra. Claro que celestial porque viene de los cielos, en perfección, en gloria. Y muchos cuerpos gloriosos también están en la tierra en aquel momento. Yo pienso que la escritura es extremadamente clara, Marcio. O sea, todo lo que estamos hablando hoy es muy claro con respecto a la verdad del Eterno. Y es importante que los hermanos no se dejen confundir con doctrinas de que la Israel espiritual y que es espiritual en este tiempo. Eso es falso, eso no existe. Todo es terrenal y todo será terrenal en el milenio también. Sigue, Marcelo. Bien, entonces, una cosita, Marcelo. adelante. Ya, nosotros debemos de estar conscientes de algo, para que no se diga, porque por ahí dicen los judaizantes. Cuando está hablando de Israel, el Eterno aquí, no está hablando de los judíos, está hablando, los judíos son una parte de las 12 tribus de Israel, está hablando de israelitas como usted. Si usted quiere alcanzar la promesa, tiene que volverse israelita. Y ser israelita significa ser vencedor. ¿Y qué puede vencer un israelita moderno? Vencer las doctrinas erróneas, vencer al enemigo que nos ha tratado de confundir, nos ha confundido por 2000 años, hasta que el Eterno está rompiendo sus cadenas. ¿Cómo? Nos está dando herramientas de estudio, hermanos. No espere ver rayos luminosos o que se le presente directamente un ángel, que no es raro, no sería difícil para el Eterno, pero le da algo que es más maravilloso, algo que no tuvieron durante los 6000 años, desde Adán hasta hoy, que prácticamente son casi los 6000 años. Por eso hace un momento hablé de los 6000 años que venía Yeshua con una fecha 6007, era tomando en cuenta desde Adán. Hermanos, hoy tenemos internet. Es algo realmente más fácil. Hubiese sido hace 100 años pensar que un ángel va a bajar o un rayo luminoso y va a enseñar a todos, que pensar en que hoy uno, a través de algo material, físico, que no sabe ni cómo se conecta con un mundo exterior, con la net, que es muchas veces es abstracta, no se puede ver ni palpar, pero está ahí la información. Es difícil de comprender esto, que la tecnología, que el Eterno mismo ha inspirado para que su pueblo despierte, porque sin internet no hubiese despertado la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Y por qué? Porque hoy yo puedo coger la Biblia Reina Valera y comprobar de que esta Biblia tiene una tendencia católica que destruye la Torá y al pueblo de Israel. ¿Cómo? Porque cojo por la Torá que me enseñó el Eterno a ubicar las cosas por 2 o más testigos. Puedo tomar 2 Biblias anteriores al catolicismo, que es donde comienza la maldad, la torcedura, y puedo tomar esas 2 Biblias y confrontar esta Biblia. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través del internet, los rollos originales. Puedo corroborar, puedo ver que el Antiguo Testamento de esta Biblia, que es el texto judío de la Reina Valera, que es el texto Masoreta, esconde muchos versos. Pero alguien me puede decir
¿Cómo sabes que esconde o cómo sabes que la otra se inventó unos versos de Yeshua en el madero? O de Yeshua que muestran evidentemente a Yeshua. Porque el Eterno hace todo con 2 o más testigos. Existen 2 testigos que destruyen esa adulteración hecha por los judíos al esconder a Yeshua en el Antiguo Testamento, en el Masoreta, que la Biblia Reina Valera lo tiene. Porque existía la Septuaginta, que era la que competía con el Masoreta, la Septuaginta que no tenía nada que ver con el interés de tapar a Yeshua, porque era hecha por los 70 ancianos en Alejandría, 250 años anteriores a Yeshua. Pero este conflicto venía manteniéndose porque los masoretas decían que este texto era el mismo texto de Esdras. ¿Cómo supimos la verdad? Porque el Eterno lo hace por 2 o más testigos. En 1947, en las cuevas del Qumran, aparecieron los rollos del Mar Muerto. Y entonces nosotros pudimos corroborar que muchos de los versos estaban errados. ¿Por qué? Porque tenían similitud con la Septuaginta en diferentes lenguas, en diferentes tiempos, hablaban exactamente lo mismo y asomaron cosas que este texto masoreta no tenía. Muchos dirán, ¿cómo qué? Isaías 53, versos que escondían a Yeshua que daba vista a los ciegos. Por eso usted ve a Yeshua dando vista a los ciegos, curando enfermos. Algo que nunca nadie lo había hecho. Entonces esto es como para tener un concepto de que el Eterno está formando su reino a través de todas las cosas que nosotros podemos ver hoy, la tecnología. Tampoco es que cuando existe el reino vamos a vivir con túnicas como era en la antigüedad, o vamos a criar corderitos o andar en camellos. Probablemente andemos en naves voladoras. No, porque no va a haber Ferraris, porque no va a haber combustibles fósiles. Porque la Tierra tiene una energía propia que lo descubrió Nikola Tesla en 1932 por ahí, y trataron de ocultarle, y hasta el día de hoy se han ocultado. Es la energía toroidal, la energía propia de la Tierra, que puede mover motores por 300 años sin parar, y eso existe en máquinas. Pero ¿qué pasó? La maldad está de por medio. Existe alguien por intereses creados de los imperios, como siempre, que han ocultado esta información. Pero la Biblia, ¿cómo me relaciona esto a la Biblia? Porque dice que Yeshua tiene que venir a restaurar la tierra, no solamente a restaurar el reino. Hay otra palabra que dice a regenerar, que es la palabra falengesia. Claro, y por lo que tú estás diciendo, perdón que te interrumpa, la extracción de petróleo contamina al mundo. Entonces, claro, por eso sabemos que si en el evento de que venga Yeshua a reinar, se utilizará un tipo de energía que no contamine el planeta. Y no será caro, porque hoy han hecho, si ustedes se ponen a analizar quiénes son los dueños de las petroleras y de la industria, son las mismas familias, son 13 familias, todas relacionadas con un círculo cerrado que es los grandes masones de la actualidad, liderados por la reina Isabel, que es la matrona de la logia de Londres. Entonces nosotros vemos que el anticristo, que les llama la cristiandad, nosotros sabemos que es un falso mesías. Él saldrá de esa línea genética. Por eso es que ahí volvemos a lo que comenzamos en el programa, que la simiente de la mujer pisará la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? El anti-Mashiach. Bien, entonces ya vamos al segundo aspecto que le decía que era parte del análisis de este capítulo 10, que está en el versículo 15 al versículo 17. Entonces nos corresponde leer desde el verso 14. ¿Cuál es este segundo aspecto, hermanos? Es el testimonio que dice acá Pablo, Shaul, en esta carta, que el Espíritu da testimonio que el pacto del que siempre hablamos, el pacto de Jeremías 31, de Yahweh, con la casa de Israel y con la casa de Judá, tiene que ver es con el cumplimiento de la Torá. Pero para eso se necesita de una operación, hermano, de una extraña operación de la que habla Isaías, la extraña operación de Yahweh. Ciertamente es extraña, hermano. Sobre todo está hablando un profeta, un Neví, que vivía la época en el que los pecados se expiaban por año a año a través de la ofrenda del Cordero de Expiación.
Pero la extraña obra que se le muestra a los profetas, entre ellos Isaías, que dice la extraña obra de Yahweh, ¿cuál era? Que Yahweh iba a perdonar los pecados del pueblo. Pero yo me imagino la extrañeza de los profetas, sobre todo de Isaías, pero ¿cómo va a perdonar los pecados cuando el pueblo había sido adúltero y el pueblo estaba ya expatriado? Seguramente por eso él dijo la extraña obra de Yahweh. Entonces dice Shaul que el Espíritu da testimonio de esa extraña obra del pacto, y cita una vez más el verso que acaba de leer anteriormente Marcelo, sobre poner la Torah en el corazón. Y aquel versículo que habla... ¿Cómo será de extraña para Isaías? Vamos al escenario de Isaías. Isaías acaba de ver irse a las 12 tribus. La extraña obra es que ¿cómo lloraría Isaías después de ver que los asirios extraviaron a 12 tribus, a su pueblo? Y la pregunta de él es, ¿cómo podrá regresar el Eterno a las 12 tribus si ya están perdidos? Ya les vio él como gentiles, ya les vio que eso era irreversible. Entonces ahí es la extraña obra del Eterno donde forma parte el internet que estábamos hablando, que eso es inconcebible hace 30 años. Correcto, ¿cómo lo iba a entender él? Era bastante difícil, claro. Por eso dice la extraña obra de Yahweh. Yo siempre he meditado en eso. Ahora bien, entonces para continuar, hermanos, ya hablamos del sacrificio que hizo Yeshua. Y todo tiene una relación, por eso es importante el contexto bíblico, hermanos. Todo tiene una relación. Esto es una operación hermosa. Tenía que morir Yeshua. Y recordemos que Yeshua le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, la extraña obra no se puede dar a cabo. Y ya vamos a verla en secuencia. Primero leamos lo que dice Pablo en su carta. Estamos en capítulo 10, vamos al verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Ya hablamos de eso. Yeshua muere, resucita, da testimonio a sus discípulos que siendo correcto, que cumpliendo con la Torah, hermano, el cumplimiento de la Torah es fundamental. Pero yo entiendo que aún todavía el pueblo que ha despertado vive ignorante. Y digo vive ignorante, ¿por qué? Porque todavía no ha entendido lo que leímos la semana pasada respecto, creo que fue Isaías 58, respecto de lo que Yahweh dice. Ustedes me piden un favor, pero pisotean mi Shabbat. Cuando ustedes abracen el Shabbat y ustedes digan, el Shabbat es deleitoso para mí, entonces ahí yo puedo hacerles el favor. Claro. Por eso muchos de nosotros quizá pedimos, oramos, clamamos y decimos, pero Yahweh no me responde. Como inicia ese capítulo 58 de Isaías. Pero ¿cuándo me vas a responder, Yahweh? ¿Por qué si nosotros ayunamos, tú por qué no te das por entendido? ¿Y qué le responde Yahweh a través del profeta? Ustedes ayunan, pero no tienen misericordia. Ustedes se visten de silicio, que era lo que hacían en esa época. Echan ceniza sobre sus cabezas, pero ustedes no hacen misericordia. Ustedes no le dan de comer al hambriento. Y yo entiendo, hermanos, que eso es importante, ofrendarle a alguien que necesita. Muchas veces somos egoístas, solo pensamos en nosotros mismos. Sobre todo los hermanos. Solo pensamos en nosotros mismos, no pensamos en los demás. Nunca tenemos pensamiento para nadie, solo lo que yo necesito, solo lo que quiero disfrutar. Y sobre todo el tema de Shabbat. El Shabbat es importantísimo para los que no escucharon la semana pasada. Importante, leas en Isaías 58 completo. Lo importante cuando dice, ustedes piden mi favor, pero pisotean mi Shabbat. Entonces, ¿qué favor les va a hacer Yahweh si no son capaces de guardar el Shabbat? Dice la Torah, los proverbios, dice, todo aquel que aparta su oído para oír la Torah, su oración es abominable. Entonces nosotros vemos que, inclusive hermanos que están en nuestro mismo camino, que quieren guardar las cosas a su manera, que están apartando su oído de la Torah porque no les conviene. Hay muchas cosas en las escrituras que a nosotros realmente, por eso es una instrucción de pronto a mí no me conviene personalmente, se va contra mis intereses que yo cumpla tal o cual regla. Eso yo puedo poner el entendimiento y la cumplo a mi manera,
Pero el Eterno no se va a tragar el anzuelo, hermanos. El Eterno sabe lo que dio y Él es justo. Es que Marcelo, mira, todos, yo creo que todo, y en esto el mundo occidental completo, dice, pero es que yo tengo un sentimiento, tengo corazón, sobre todo en el día de la famosa Navidad. Es que, bueno, no la Navidad, es que Diosito no se va a enojar porque yo ayudo en la Navidad. En la Semana Santa, la nostalgia que la gente muestra. Yo recuerdo el predicador cuando hacía la famosa cena y hasta lloraba en el púlpito, que a algunos nos hacía llorar también, porque uno se contagia, ¿no? Y la histeria colectiva de la emoción. Es que decía la última cena, pero él no sabía que Jesús siguió cenando. Pero fíjate tú, a lo que quiero llegar es a esto. A ver, la conmoción, el sentimiento, la pasión de que murió Yeshua. Murió Jesús. Sí, pero ¿por qué murió? Es lo que tienes que pensar. O sea, Él murió y entonces yo ya hago lo que me da la gana. Pero resulta que Él murió ¿para qué? Luego le dio testimonio a sus discípulos y le dijo, ve, haciendo lo correcto vas a resucitar. Así como resucité yo. Eso es lo que les voy a dar, vida eterna. Hagan lo que yo hice. Pero claro, Él nunca pisoteó el Shabbat. Existe el otro perfil del que dice, es que yo estoy dando amor, estoy dando cariño, entonces, pero puede ser que lo esté dando equivocadamente. Correcto. Adelante, Alejandro. Sí, pero es que hay una gran diferencia entre Jesús y Yeshua, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Una diferencia muy grande. Jesús es un Mesías griego inventado hace muchos años para alejar a las personas de la verdad, y Yeshua es el verdadero Mesías del pueblo de Israel, un personaje judío. Entonces hay una gran diferencia, y esa gran diferencia siempre la tenemos que poner nosotros y dar a notar, porque eso fue lo que nos levantó el Eterno a mostrar la verdad, mostrar de que no es Jehová sino es Yahweh, de que no es Dios sino Elohim, y de que no hay ningún Jesús sino Yeshua. Entonces eso es bien importante notarlo. Aún muchos hermanos mesiánicos, a mí me da tristeza que todavía están muy contaminados del cristianismo y todo, enseñan cosas que no entiendo cómo ya le permite eso, ¿no? Que vayan a enseñar cosas que no están, pero bueno, hay que seguir adelante con el tema. Sigue, Marcio. Bien, sí tiene razón Alejandro, porque pues las dos posturas son totalmente diferentes. El Jesús del cristianismo pues es un Jesús que no cumple Torah, y el Yeshua judío pues lógicamente está, o sea, como concepto, pero no estamos ofendiendo la imagen del Mashiach de Israel, no. Claro, lo que queremos, a donde quiero llegar es al tema de que, bueno, todo el mundo guarda su esperanza en Yeshua y los cristianos en Jesús, pero resulta que el Jesús que creen los cristianos y el Yeshua verdadero, que dice acá, les repito, verso 14 de Hebreos 10, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, Él se murió, santificó. Pero ¿cómo santifica? Porque Él ya había enseñado la Torá, pues hermanos, y Él les había enseñado a que guarden perfectamente el Shabbat. Aunque los judíos lo acusaban que Él violaba el Shabbat cuando hacía un milagro en Shabbat, y Él les decía, pero es que es lícito hacer el bien, en Shabbat puedes hacer el bien, correcto, pero Él no murió para que luego se levante alguien a decir, porque ya se murió, pues ya estoy libre de todo pecado, entonces viva la fiesta. Sí, quisiera hacer una puntualización del verso 11 de Hebreos 10:11, porque va a quedar como esto no lo hemos aclarado, cuando dice, y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No se refiere al sacrificio de expiación. No se refiere al sacrificio de expiación, está haciendo, inclusive yo me di cuenta de esto por la concordancia que tiene la misma Biblia Reina Valera, que nos manda a Éxodo 29:38, son los sacrificios diarios. La ofrenda diaria no era para quitar pecados. No, la ofrenda diaria es la ofrenda de Por paz. eso es lo que Shaul dice que ellos hacían. Shaul siguió haciendo esa ofrenda cuando estuvo en Jerusalén. Claro, ese es el Corbán Hagijá que se hacía Shaul siguió haciendo 3 veces al día, cumpliendo votos, y el sumo sacerdote siguió operando mientras estuvo en pie el templo, oficialmente aceptado por el Eterno. Pero el sacrificio de expiación ya no lo aceptó el Eterno, y el Talmud nos cuenta de que el Eterno, de los 40 años después de la muerte de Yeshua, desde el gran terremoto, ya lo hemos dicho, el Talmud cuenta que desde el gran terremoto hasta la caída del templo, 40 años hubo manifestaciones extrañas en el templo, como que el Eterno no recibía el perdón. Es más,
la suerte de las 2 cabras de expiación, del día de expiación, nunca llegó a caer en la cabra Adonai, sino solo en Azazel. Nunca se volvió un cordón que ponían sobre los cuernos de la cabra Azazel, era blanco, era rojo y se hacía blanco. Otro cordón que ponían en las puertas, en el templo, en el lugar santo, nunca se volvió blanco, era un cordón rojo. Entonces nosotros vemos que, cuenta el Talmud que una puerta de 10 por 5 metros y como 30 centímetros de espesor de bronce, que 20 personas, 20 Kohanim tenían que ser quienes abran esa puerta, se abría sola todas las noches, que la lámpara central del candelabro de una menorá que estaba ahí se apagaba todas las noches, cuando nunca sucedió así en más de 1000 años de templo que tenían, de 800 años, 800, 900 años de templo que ellos tenían. Entonces tenían unas tradiciones ya formadas, establecidas por el Eterno, y ellos vieron que desde que murió Yeshua hasta que se cayó el templo, esas manifestaciones no habían, especialmente en el día de expiación, pero el templo estaba vigente y los sacerdotes estaban ministrando ofrendas diarias que no tenían relación con el pecado. Nunca más el Eterno, a raíz de la muerte de Yeshua, esto es normal entender para nosotros, porque venimos de un concepto cristiano, que nunca más hubo sacrificio por el pecado de expiación, porque Yeshua, o Jesús como lo conocíamos, él hizo ya expiación, él fue el cordero de expiación. Pero este concepto es bueno tenerlo, porque el judaísmo con esto se llama la atención. O sea, un judío puede ser esto de aquí asombroso para una persona que viene del judaísmo. Bien, entonces les decía, en Hebreos 10:14, porque una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados, la ofrenda de Yeshua, la muerte, resucitó, dio testimonio de que la resurrección es posible y que los que cumplan, que más adelante lo vamos a ver, van a vivir la misma situación. Versículo 15. También el Espíritu de Santidad nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Miremos que primero dice, el Espíritu de Santidad da testimonio. ¿De qué da testimonio? De que en el pacto, o la obra del pacto, es poner la Torah en el corazón y escribirla en la mente. Eso dice el Espíritu Santo. Entonces es mentira que luego de la muerte de Jesús, como dice el cristianismo, se acabó la ley. Es mentira, porque Pablo está diciendo que el Espíritu da testimonio que el pacto consiste en poner la ley en el corazón y escribirla en la mente. Eso da testimonio el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, entre las dos casas, ¿no? Entonces es falso desde todo punto de vista la doctrina cristiana cuando dice que después de Jesús se acaba la ley, porque acá Pablo dice en el año 68, cuando escribe la carta a los hebreos, que el Espíritu Santo está dando testimonio de entre el 65 y el 68, porque posiblemente sí murió antes del 70, porque él no narra en la caída del templo. Posiblemente él murió entre el 68 y 69, es lo que más o menos se recoge. No hay una fecha exacta, pero entre el 65 y 68 posiblemente escribió esta carta a los hebreos, según los que han venido estudiando la historia de esta carta. Entonces, verso 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de los pecados e inequidades de ellos. Esto es importante, que es lo que acabó de leer antes Marcelo. Nunca más me acordaré de sus pecados, como dice en el libro de Jeremías. Pero ¿cuándo no se acuerda de los pecados Yahweh, hermanos? ¿Usted cree que una persona que conoce a Yeshua, que ya vino este camino, pero sigue pisoteando el Shabbat, Yahweh no se va a acordar de los pecados? Claro que se va a acordar de los pecados. El tema consiste en que, como dice Pablo y lo está enseñando a los hebreos, dice, a ver, el Espíritu da testimonio de que el nuevo pacto es que la ley debe estar en el corazón. Luego, entonces se acuerda Pablo, luego yo añado que dice, nunca más me acordaré de los pecados. Porque si la ley está en el corazón, si usted realmente, el Espíritu hizo sabor en usted, ya si la tiene en el corazón, usted ya no va a transgredirlo. Al menos los decretos de importancia y que tienen como castigo a la muerte,
usted ya no lo va a cometer, pues hermano, ya no lo va a cometer. Y recuerde que Shabbat, el castigo para el Shabbat es la muerte, porque el que no guardaba Shabbat era apedreado. Ese es el castigo para no guardar el Shabbat. Y Yahweh dice en Isaías 58, si tú pisoteas mi Shabbat, ¿por qué me pides un favor? Entonces entendamos que Shaul está explicando que guardar Torah es la operación que Yahweh hizo luego de la muerte de Yeshua. Es decir, no sirve de nada. Ahora entiendo, porque hay cosas que a veces hasta nosotros mismos no la comprendíamos. Ahora entiendo por qué en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos él dice, el que retrocede. Y el retroceder no es que solamente usted salga de aquí y se vaya otra vez a la iglesia. No, el que retrocede es el que sabe que tiene que guardar Torah y deja de guardar Torah. Es que una cosa es retroceder y otra cosa es volverse atrás. Claro, el que retrocede... Volverse atrás es arrepentirse, teshuvah. Correcto, es hacer teshuvah. Pero el que retrocede de donde está, dice esta carta en el capítulo 6, dice, para él ya no hay más sacrificio. Ahora sí lo entiendo. Ahora entiendo, dice, ya no hay más sacrificio porque fue un solo sacrificio que es el que santifica. Cuando Yeshua demostró que guardando la Torah se resucita, entonces estás listo para ir al reino. Pero si retrocedes ya no hay sacrificio para ti, entonces te perdiste el reino. Eso es lo que debemos tomar en cuenta, hermano. Y no actuar así superficialmente. Como que sí, pero a ratos me vuelvo tibio. Esto es intolerable para Yahweh. Recordémoslo, el mensaje a las 7 congregaciones. No eres tibio ni eres caliente, entonces te vomito. Hay que ser tibio. Hay que ser frío o hay que ser caliente. Pero el intermedio no le gusta a Yahweh. ¿Qué es lo que le ocurrió al hermano de Abraham? Creo que se llamaba Irán. El hermano de Abraham, cuando Abraham fue puesto en un horno a 2000 grados, cuando todavía estaba en Ur de los Caldeos, Nimrod era el rey. Y como él no era idólatra, entonces él se salvó, hermanos. ¿Se salvó por qué? Porque él hizo la voluntad. Él no fue ni tibio. Él no fue tibio, él fue caliente. Pero Yahweh dice, prefiero frío o prefiero caliente, pero no tibio. O sea, no cuéntales que eso es en el libro de Jacer. En el libro de Jacer está eso. Cuando dice que el hermano de Abraham, el padre de Lot, por eso que Abraham luego se hizo cargo de su sobrino Lot, él dijo, si Nimrod tiene razón, y es con los dioses con lo que hay que vivir, entonces yo me voy con Nimrod. Pero si Abraham tiene razón y es Yahweh Elohim, el poderoso, entonces yo me voy con Abraham. Eso, hermano, es ser tibio. Eso es tener doble ánimo, que también habla Shaul. No ser de doble ánimo, sino que hay que ser firme en un solo ánimo. Entonces cuando lo metieron al horno, Irán dice que apenas alcanzó el fuego a 2000 grados, se pulverizó. No le quedó ni la ropa. Se hizo ceniza. Pero Abraham se salvó, ¿por qué? Porque él era firme en su convicción de hacer la voluntad del Eterno. Esto no es a manera de que tengan miedo, no, porque dice Juan, en primera de Juan, dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Es decir, si tenemos amor por Yahweh, porque luego él explica en su conclusión, dice, porque amar a Yahweh y amar a los hermanos es una conclusión, ¿cuál es? Guardar sus mandamientos, que no son gravosos. Entonces el que ama a Yahweh, ama al prójimo, ama a sus hermanos, ese guarda los mandamientos de Yahweh. Bien, entonces ya creo que vamos a terminar esta parte. Habrá una cuarta parte para terminar este libro, esta carta. Es importante entender que la operación de Yahweh, hermanos, y la función de la muerte de Yeshua es demostrar que hay que guardar la Torah, que es la única forma de resucitar. Para alcanzar ese poder de Yahweh es con Torah, guardando Torah. Sin eso, hermanos, no esperen la resurrección. No la esperen, porque no va a haber resurrección. Porque dice en el libro de 1 Corintios que los muertos en Yeshua resucitarán. En Apocalipsis dice lo mismo, los muertos en Yeshua, hermano. Entonces cuando Pablo les dice a los corintios, les voy a contar un misterio, que vamos a ser transformados. Va a haber la transformación. Recuerde que Yeshua luego de su resurrección tenía un cuerpo transformado. Cuando le mostró las manos al incrédulo Tomás y le dice, pon tus dedos en los orificios de mis manos, ya no había sangre, pues.
tiene un cuerpo transformado. Por eso Shaul dice, la carne y la sangre no va a heredar el reino, sino esa parte, esa transformación. Pero esa transformación se consigue con el fiel cumplimiento de la Torah, hermano. O sea, Fiel era cumplimiento de la Torah. un cuerpo, espacio, materia y tiempo. Para eso se recibe cuerpo glorioso. La eternidad es incongruente con el espacio, materia y el tiempo. Ahí solo se puede vivir espiritualmente. Entonces, nosotros vemos que si es que hay resurrección, es porque, y eso es clave en el reino, en el concepto del reino. ¿Para qué vamos a resucitar y recibir cuerpos gloriosos? Porque necesitamos un cuerpo para vivir en la tierra. El reino es en la tierra. Cuando ya todos partan para la nueva, para la eternidad, probablemente todos son transformados en espíritu, ya en el final de los tiempos. Ese concepto sí lo tiene solo el Padre en su sola potestad cuando pasa en el cielo y la tierra. Entonces, nosotros vemos que una de las bases para saber que el reino es en la tierra y para que no se deje convencer de que viene Jesús en una nube y se lo va llevando al cielo, es que usted, si es que se va directo al cielo, no necesita cuerpo glorioso. Usted se va como un alma, como un ser espiritual, hablemos de, como un espíritu, un ruach. Pero como usted quiere resucitar y cumplir la promesa, tiene que recibir un cuerpo porque el reino es en la tierra. Solo en la tierra, en el universo, se puede vivir con un cuerpo material. Es necesario vivir con un cuerpo material. Por eso Yeshua, cuando sale de la resurrección y llega María, le quiere topar y él le dice que no le tope porque todavía no había sido glorificado con su cuerpo. Entonces a los 2 días ya le está indicando las manos a Tomás para que mire lo que le traspasó un clavo. Y Tomás sí le tocó el costado. Y de ahí comió pescaditos. Y ahí comió, o sea, ahí, no fue claro, la última cena porque volvió a comer. Bueno, entonces, ya para terminar esta parte, ya dejamos a partir del verso 18 para la cuarta parte de este capítulo, que ha sido bastante extenso en la investigación. Quiero ir al libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad. Esto le dice Yeshua a sus discípulos luego de su resurrección, de su transformación, cuando ya tenía su cuerpo glorioso, cuando había comido con ellos 2 veces más de la que narra la Escritura. O sea que cuando celebró Pesach, no fue la última cena, como dice la Reina Valera, porque luego comió 2 veces que narra la Escritura. Ahí es cuando lloraba tu pastor. Ahí es cuando lloraba. Decía, la última vez que come, como a él le encantaba la comida. Que le gustaba vivir rico, comer rico, porque dice que María Luisa lo ponía a eso. Entonces Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, le dice Yeshua a sus discípulos. Porque si no me voy, acá esta versión de la Biblia nazarena, de la israelita nazarena dice, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes. La Reina Valera debe decir el consolador. Nosotros sabemos que posiblemente dice el consejero. ¿Por qué? Porque una de las funciones del Rúa, adelante Alejandro. Una pregunta de West Palm Beach, los que se levantaron con el tan se levantaron en cuerpos gloriosos, o esos no eran ya cuerpos gloriosos, o sí ya fueron cuerpos gloriosos. Repíteme la pregunta que no la comprendí, Alejandro, por favor. Se preguntan los hermanos de West Palm Beach que si los que se levantaron con el Mesías ya tienen cuerpo glorioso, o ellos no se levantaron en cuerpo glorioso. Los que se levantaron con Yeshua deben de haber tenido el cuerpo glorioso porque dice que ellos dieron testimonio y que las personas lo vieron. Hubieron grupos de personas que vieron a los que resucitaron. Ya, pero yo pensaría, es una tremenda pregunta, pero acuérdate una cosa, Alejandro, esto es como para conjeturar, no es que está escrito, pero si Miriam le mira a Yeshua resucitado, ahí es donde a ellos también les pueden haber visto espiritualmente. Era una imagen física. Claro. Era una imagen física porque al espíritu no se lo puede ver. Eso es claro. Claro, pero ellos vieron una figura física porque claro, si pero no... ¿dónde están los resucitados que si es que hubiesen recibido cuerpo glorioso, también los resucitados hubiesen ascendido con él desde el Monte de los Olivos como en Hechos 1:6? Sí, pero recordamos algo, que Yeshua tenía que quedarse
el tiempo establecido para que luego se cumpla el día de Shavuot. Pero ¿dónde y están tenían que ellos? enseñarles esos 40 días para que ellos esperen la operación del Ruach para que la Torah sea puesta en el corazón. Entonces, esa era la función de Yeshua. Yeshua se quedó con su... Adelante, Alejandro. Ellos son las primicias, dicen acá, no, ellos pueden ser las primicias que fueron presentados al Padre por medio de Yeshua. Exacto. Ellos son la fiesta de las... Ellos resucitan en el día en que el Cohen Hagadol ponía las primicias delante del Eterno. Entonces, ellos pueden haber sido a la eternidad. Claro, pero recordemos que si la función de Yeshua, ¿cuál es? Él resucitó, fue visto como fueron vistos los otros resucitados, porque hay testimonio que fueron vistos, y si fueron Pero vistos, no dice que han sido tocados. no ha sido tocado, pero si Claro. fueron vistos con un cuerpo. No era el mismo cuerpo material antes de morir, pero tenía un cuerpo. Entonces Podría el haber cuerpo, sido un holograma, o sea, algo que se veía, pero no era tangible. ahora, recordemos Como que... Yeshua, eso, obviamente Yeshua cuando pero, lo que ve, Miriam. pero hay un detalle, Marcelo. Cuando los ángeles venían a esta dimensión, los que hablaron con Abraham, los que hablaron Es que ellos con- iban a comer, iban a hacer ellos- actividades. entonces ellos tenían un cuerpo, Los otros necesitaban solo que les vean. nada más. Entonces, pero, o sea, esto va a ser siempre un misterio, como dice Pablo, es un misterio. Pero si ellos vienen a una dimensión donde hay que verlo físicamente, toman un cuerpo. Y luego, cuando ascienden al cielo, ellos deben de ascender en otro tipo de cuerpo. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde realmente es el Claro, lugar. ahí hay un misterio. Nadie puede decir. O sea, es a difícil, ciencia cierta. podemos conjeturar. Pero basémonos a lo sí que está, dice. sí está claro con las escrituras. Físicamente no era tangible. Yeshua, la primera vez que le ve, Miriam, el día de la resurrección, al otro día de la resurrección, no era tangible. Pero al otro día sí era tangible. Entonces, los que resucitaron con él como primicias eran cuerpos intangibles también. Eran Bueno, figuras. hologramas. podría ser un Porque no existe otra manera. Entonces, porque si vamos a ver, contrario a lo que estamos diciendo, ellos hubieran tenido que subir en cuerpo igual, y también hubiesen tenido que irse a la eternidad, o a ver un evento donde ellos van espiritualmente a la eternidad, y eso no se describe en la Biblia. Es más complejo. Bueno, lo que sabemos es que resucitaron y que Claro, que son hubieron personas que lo vieron. ¿Con qué cuerpo? No nos explica la escritura, Claro, y no podemos pero nosotros... sí hay que tomar en cuenta algo, que ellos eran una ofrenda para el Eterno. Entonces lo más probable es que ellos resucitaron y fueron almas. Bueno, puestas ya pero en el la tema de la eternidad. ofrenda, el tema de la ofrenda para Elohim, para Yahweh, ¿cuál era, Marcelo? Recordemos que es las primicias, pero ¿las primicias de qué? Las primicias de los que van a resucitar. Entonces, si los que van a resucitar van a pasar al reino con un cuerpo, si ya murieron y resucitan, ya con un cuerpo glorioso, ¿no? Entonces, pienso yo, posiblemente, no sabemos dónde están y qué pasó con ellos, pero si eran las primicias los resucitados, no tenían que ir al cielo. ¿Para qué van al cielo si eran las primicias de los resucitados? Pero hay una cosa, Yeshua recibe el cuerpo porque él iba a pasar 40 días en la tierra. Ellos no se sabe si es que iban a pasar o no. Claro, posiblemente no se sabe de ellos. quedaron en la etapa en la que Yeshua dijo, Sin no me cuerpo toques porque glorioso. no he sido glorificado. No, o sea, ellos no recibieron Claro, cuerpo glorioso. posiblemente. Es tremenda pregunta y Claro, pero eso uno no- sí debe aclarar esto. Y sabes qué, o sea, tiene mucha razón, porque también Yeshua sube en cuerpo a ministrar delante del trono del Eterno. Él subió en cuerpo. Él subió en cuerpo. Ya, Correcto. pero o sea, ahí hay un misterio. Es que hay cosas Es que el misterio de los cuerpos que no lo vamos a gloriosos poder explicar. abarca eso. Pablo en 1 Corintios 15 dice claramente, y el misterio, ese es el misterio de los cuerpos gloriosos, es un misterio. Pero hay otra cosa, en Marcelo. Apocalipsis 24 nosotros podemos ver que hay un verso que dice, cuando reinaron, dice, y vi tronos de los que habían adorado a la bestia, que no recibieron la marca en sus frentes. Y aquí dice, es la primera resurrección, bienaventurados, el misterio ha sido resuelto. Por aquí hay algo que dice que el misterio es revelado. Claro que habla del misterio de la resurrección, pero también el misterio de la resurrección implica el misterio de los cuerpos. Claro, es un misterio el cuerpo, pero es que hay algo también que nos estamos olvidando. Enoc
subió, fue ascendido al cielo, ¿cómo? Debe haber sido transformado, porque Yeshua, porque Pablo dice en 1 Corintios 15, voy a revelarles un misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio dice, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. Quiere decir que hay personas que estando vivas van a ser transformados. ¿Cuándo? En el momento de la ascensión, cuando nos encontremos con Yeshua. Y recordemos que Enoc tuvo un proceso. Los que hemos leído el libro del Sefer Yazar, ahí se narra cómo es el ascenso de Enoc. Y dice que dentro de ese ascenso, él fue llevado hasta una instancia en las nubes. Pienso yo, por lo que dice Pablo, que ahí recibió su transformación, porque con ese cuerpo él no podía ir al sitio a donde iba a ser llevado. Entonces ahí debe haber ocurrido el misterio de la transformación de los cuerpos a cuerpo glorioso, como lo explica 1 Corintios 15. Elías también fue llevado vivo, él no murió, pero debe haber sido transformado, porque también narra en el libro de los Reyes, esto está, si mal no recuerdo, en Segunda de Reyes, capítulo 7. No recuerdo bien la cita, de pronto me puedo equivocar, mejor no lo voy a decir. Pero Eliseo, que era el profeta ayudante del profeta Elías, él vio, y él narra que ascendió y que vino, dice, como un carruaje, como lleno de torbellinos, que lo iba ascendiendo. Que para los ufólogos dice que fue un platillo volador. Pero entonces, en ese evento ocurrió la transformación del cuerpo de Elías a un cuerpo glorioso, porque con el cuerpo material que hoy tenemos es difícil pues ascender, hermanos, porque necesita otro tipo de cuerpo. Entonces, bueno, habría que hacer una muy profunda investigación de esto, aunque la pregunta es buena de los hermanos, pero nosotros nos basamos en la Escritura. Ya te paso, Alejandro, nosotros nos basamos en la Escritura en el momento de la resurrección de las primicias, cuando resucitó Yeshua. Dice que hay personas que lo vieron. ¿Qué ocurrió después? No lo narra. Posiblemente, como dice Marcelo, lo vieron en el estado como lo vio primero Miriam, la madre de Yeshua, el primer día de la resurrección, cuando le dijo, no me toques, no me toques. Entonces ese era un cuerpo que aún tenía una etapa, o como dice Marcelo, de pronto una figura, una forma holográfica, tal vez, no sé, no lo vamos a saber hasta el día cuando dice Pablo en 1 Corintios 13, un día vamos a saber lo que no conocemos, porque ahora vemos oscuramente, como por un espejo, oscuramente porque en esa época los espejos eran de bronce, y el espejo de bronce no es como hoy el cristal, que es totalmente, digamos, visible completamente. En esa época un espejo de bronce se veía, los que utilizaban ese tipo de espejos se veían de una forma distorsionada, por eso dice, vemos como un espejo oscuramente. Hoy no podemos descifrar, no le podemos responder a los hermanos con exactitud, sino lo que dice la Escritura, que vieron a los resucitados, y personas que lo vieron. ¿Qué pasó con ellos después? No sabemos. ¿Qué cuerpo tenían? No lo podemos decir, hermano. La obra es ser testigo. Adelante, Alejandro. No, totalmente de acuerdo, muy buena la pregunta a los hermanos y pues muy profundo, pero algún día lo entenderemos, todo. Correcto, bien, entonces quería terminar con Juan 16:7, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor, o el consolador, o el consejero, no vendrá a ustedes, y si me voy, se lo enviaré. Cuando ese venga, ¿quién? ¿El consejero, el defensor, o el consolador? Dice el verso 8, cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces aquí está el detalle que Yeshua ya lo había dicho. Yo tengo que irme, porque luego va a venir el Espíritu. Por eso Pablo en la carta está diciendo, es que el Espíritu da testimonio de que lo que ocurrió es que la ley fue puesta en el corazón. Entonces dice, cuando Él se venga, o sea, cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo de pecado. ¿Cómo va a convencer al mundo de pecado? Dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. ¿Quiénes no creían en Él? El resto de los judíos. Verso 10, en cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más.
Verso 11. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo lo han juzgado. ¿Quién era el príncipe de este mundo? El que reina hasta hoy, Satán. Satán ya ha sido juzgado. ¿Por quién? Yahweh. Yahweh ya dictaminó el juicio. En Apocalipsis dice lo que va a acontecer con Satán. Entonces el juicio de Satán ya está dado, porque ya hay sentencia. Está esperando para que se ejecute o se ejecutorice la sentencia. Pero ya está juzgado, porque en Apocalipsis lo dice. Además, para el mal existe la muerte. Entonces ya eso es caso juzgado. Pero cuando dice convencer al mundo de pecado, ¿por qué va a convencer al mundo de pecado, hermano? Luego, la próxima semana lo vamos a ampliar más. El Espíritu convence o va a convencer al mundo de pecado, porque los que no creen en Yeshua no van a tener la ley en su corazón. Dice, porque no creen en mí. Los judíos no creyeron. Entonces, como no creyeron, no van a tener la ley en el corazón, la Torah en el corazón, porque esa era la operación del Ruach para los que creían en Yeshua, para los que creyeron en el testimonio de que resucitó por ser intachable, un cumplidor de Torah. Y el movimiento cristiano que no tiene la Torah en el corazón, el Ruach, el Espíritu, también va a convencerlos a ellos de pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que ellos no creen en Yeshua. Ellos creen en Jesús, sí, pero ellos no creen en Yeshua, porque Yeshua enseña a guardar la Torah. Si no, vuelvan a leer con detenimiento Mateo 5, del verso 17 al verso 19. Él enseñó a cumplir Torah y dijo que el que no enseña a cumplir Torah y no cumple la Torah, ese va a ser insignificante en el reino de los cielos. Entonces él enseñó a guardar Torah. El Jesús de los cristianos no. Entonces los cristianos van a ser convencidos por el Ruach del Eterno de pecado, porque ellos no creen en Yeshua, ellos no tienen la Torah, y se van a convencer cuando ellos vean a Yeshua venir y no suceda lo que ellos creen que va a suceder, su famosa escapada al cielo, cuando llegue el momento de la angustia. No va a suceder. Entonces ahí van a ser convencidos de que han vivido en pecado porque no creyeron en Yeshua, porque no tienen la Torah en su corazón. Entonces, eso es lo que ocurre cuando dice la palabra defensor, por cierto, de la que les decía, el consolador, el defensor o el ayudante o el abogado, que es el Espíritu, que acá utiliza en el griego la palabra parakletos. Por eso en diferentes versiones dice de una manera de la que hemos dicho, o sea, consolador, el defensor, el consejero, es parakletos, que usa el griego para decir de esta manera, no, a un ayudante, un defensor, un consolador. Pero lo importante es saber que el Espíritu vino a eso, va a convencer de pecados a todo el mundo. A los que creemos en Yeshua sabemos que tenemos la ley en el corazón y que murió Yeshua para eso, para que la ley esté en el corazón, y nos convenía a los que sí creemos en Él que Él haya muerto, que haya resucitado y que se haya ido, para que en vez de Él venga el Espíritu, el que no vemos, pero que sí transforma el corazón, hace una operación en el corazón. ¿Cuál es la operación? La Torah. Y luego nos compete a nosotros, que la próxima semana lo vamos a analizar, lo vamos a leer, como enseña Pablo, que es importante mantenernos firmes, congregados. Es importante congregarse. No ir a la iglesia, eso no, lo vamos a ver la próxima semana. No habla de ir a la iglesia. Utilizan los predicadores esto. Mire, que hay que congregarse. No, no es formar una iglesia. Congregarse, dice Pablo, que lo vamos a leer la próxima semana, para exhortarnos unos a otros. Eso es importante, enseñarnos. Y a los Shabbat también. Es importante congregarnos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ejercitar la mente con la palabra del Eterno. Porque hoy hemos visto que la palabra del Eterno, ¿qué es, hermano? Es el pan de vida. Por eso Yeshua le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y si usted no se alimenta de la palabra del Eterno, usted va a estar débil en la fe. Bien, hermano, eso es lo que les traía. No sé, Marcelo, ¿tiene algo más? A los hermanos que recuerden ese verso, como dice Pablo, que la revelación de estas cosas, la operación realmente es lo que se ha dado en llamar el Evangelio. La revelación es de estos misterios que van a ser revelados, pero todo tiene un punto de coincidencia, que es
el reino de los cielos. El reino de los cielos en la tierra, donde todo será perfecto, donde los ángeles que anhelaron toda la eternidad ver este momento. ¿Ustedes creen que si los ángeles anhelaban toda la eternidad ver qué momento? No decir que cuando existan más ángeles en el cielo, porque en el cielo seremos como los ángeles, dice Pablo, es decir, cuerpos espirituales. Necesitaban o anhelan ver ellos la revelación de Yeshua sobre la Torá, el reinado de perfección de los hijos del Eterno. Cuando reinan los hijos del Eterno sobre la tierra, es la única manera de restablecer la tierra, de sentar la palabra del Eterno, es la única manera de que el Eterno gobierne desde los cielos la tierra. Ese es el reino de los cielos, el Malhut Hashamaim. No se confunda que la iglesia es la puerta del cielo, casa de Dios. No, si alguna vez se habló de la casa de Dios, de la casa de Elohim, se habló del templo de Jerusalén, del monte Moriah. El monte Moriah es el monte del templo que hoy está en Israel. Se dice Moriah porque es un templo donde Yahweh ya será Moré, Moré y Yahweh será nuestro maestro. Moré es la palabra hebrea para maestro. Nunca él todavía ha podido ser nuestro maestro desde ahí. ¿Por qué? Porque no ha estado el Cohen Hagadol, no ha estado el rey mismo ministrando desde ahí. Entonces cuando Yeshua esté en el templo, Yeshua será nuestro maestro. Y Yeshua realmente, desde mi concepto, es Yahweh, hijo del Padre Yahweh. Bien, adelante Alejandro ya para despedir el programa. Hola. Aló. Bien, parece que tiene algún problema. Adelante Alejandro. Problemas acá con el audio. Tengo problemas con el audio, Marce, pero bueno, yo les sigo deseando a todos un feliz Shabbat, si me escuchan. Bien, bueno, que Yahweh los bendiga, hermanos. Ya estamos terminando, cerrando este programa. La próxima semana tenemos la última parte. Ahora sea la última parte a partir del versículo 18. Solo avanzamos para esta semana 7 versículos. Y es hasta el 38, creo, no recuerdo ya. Pero de todos modos vamos a ir avanzando y analizando esta carta, que este capítulo 10 enseña mucho. Lo importante es aprender, hermano, es alimentarnos con la palabra del Eterno, porque no solo de pan debe vivir el hombre. Que Yahweh los bendiga y la próxima semana nos vemos en este mismo canal, en Ustream, y por en este mismo horario. Si Yahweh nos tiene con vida, bueno, si no somos nosotros serán los demás, pero el programa ya no para, hermano. Ya esto no para porque este es ya el final de los tiempos, el tiempo de la Aliyá, del retorno al reino del Eterno. Que Yahweh los bendiga y que sea propicio a todo su clamor. Que tengan un feliz inicio de semana. Shavuot para todos ustedes, hermano.